Tres. Estamos grabando, ¿vale? Vale. Primera pregunta y duda que tengo. ¿Te sale algún tipo de icono a ti de que te están grabando? Me imagino que sí, ¿no? Sí, 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 me sale en la parte de arriba de izquierda Vale, sí, un botoncito igual que a mí. rojo Igual que a mí. y No sé cuánto tiempo durará la grabación. Me imagino que podremos grabar toda la entrevista del tirón. Si se corta o lo que sea, estamos un poco pendientes y ya retomaremos, ¿vale? Vale, muy bien, Muy bien, Gloria, pues aquí estás. aquí No sé muy estoy. bien cómo presentarte porque prácticamente no te conozco, pero sí sé que has estado trabajando una temporada, no sé hasta qué punto larga, en Alemania. Me imagino que bastante larga, ¿no? A ver, el tema está, he estado 3 años con voluntariado, Ujú, ¿vale? Por el tema del conflicto en Siria. Em, Esto lo hice porque, bueno, no me contrataban como educadora social, me salían ofertas de trabajo, pero los típicos mini jobs, ¿no? ujú. De estos de que te pagan 450 euros, te explotan y quieren que trabajes como educador social, pero sin pagarte lo que Sí, te sí, tienen sí. que pagar, ¿no? Entonces, mi rechazo en ese sentido era 100%. No, entonces preferí hacer voluntariado antes que me explotaran de esa manera, ¿no? Porque por lo menos el voluntariado me lo gestiono yo, ¿no? ¿Vivías, Y vivías ya en Alemania cuando empezaste a hacer ese trabajo o te fuiste a Alemania con la idea de trabajar allí? no, me vine aquí por motivos personales. Mi marido es alemán. Vale. ¿Vale? Llevábamos muchos años. Yo en España tenía un puesto de personal laboral en la Comunidad de Madrid, Ujú, no relacionado con la educación social, sino relacionado con, bueno, pues era la secretaria de área, ¿no? ujú. Y ya estaba yo casada con mi marido, lo que pasa es que mi marido tiene el trabajo aquí, él es alemán, yo el trabajo lo tenía en España y bueno, siempre estábamos cogiendo vuelos, él para allá, yo para acá, ninguno renunciaba a su puesto y bueno, aprovechando un poco que mi hija se iba a Estados Unidos y yo me quedaba ya en Madrid sola, no sabía si ella se iba a quedar allí, iba a volver o qué, pues ya decidimos el cambio, ¿no? Decir, bueno, pues es el momento de venirse a Alemania, ya que mi marido habla poquito español, yo ya hablaba alemán y bueno, en España también era la crisis, era muy difícil que yo evolucionara, en fin, las circunstancias Ujú. se pusieron de tal manera que era más fácil que yo me viniera aquí que él se fuera a España, ¿no? Me vine con la perspectiva de trabajar en la educación social, de decir, bueno, aprovecho este cambio para meterme en el mundo social, porque lo que había hecho hasta entonces era solo, pues eso, cooperar y demás, pero no trabajar directamente, ¿no? Porque yo estudié mi carrera tarde, empecé a estudiar la carrera con 40 años por las circunstancias de vida, ¿no? Fui madre muy joven y entonces no pude estudiar la carrera y lo hice pues cuando pude. Cuando tuve el tiempo y el dinero, cuando coincidieron las dos cosas, pues estudié la carrera, ¿no? Entonces, al venirme aquí, la contratación de un extranjero en un puesto, digamos, donde se requieren unos estudios superiores, es difícil a no ser que seas ingeniero. Entonces, si no eres ingeniero, el resto de puestos es para, en general, ¿no? Ujú. Para los propios alemanes. Entonces, es muy difícil meterte en ese mercado. Se me ofrecía puestos de educadora social, pero remunerado como un mini job. Entonces, yo me parecía súper injusto y decidí que eso no lo quería. Cuando, Y como me lo podía permitir, decidí hacerme voluntaria cuando empezó el conflicto sirio. Vale, perdón, te voy a hacer una Empezaron a cosa. llegar. Hay una cosa que me queda un poco en el aire. Cuando hablas de minijob, ¿te refieres a un trabajo de muy corta duración o... No, me refiero al trabajo este que son 20 horas semanales Ujú. y te pagan 450 euros, donde no cotizas a la seguridad social, no cotizas a nada, ni a tu jubilación, ni a nada. Es como si dijéramos trabajar en negro, pero legal. Ya, qué fuerte, se puede hacer allí eso. Bueno, aquí también se Sí, puede hacer, pues otra aquí, cosa es aquí que... es por ley. Mm. Aquí es por ley. Aquí es por ley. Ese tipo de trabajos existen. Con eso limpian las listas de parados. Por eso hay tan poquito desempleo, porque Y en el ahora, momento en que yo cojo un ahora me vinilo, viene un poco a la cabeza que hace tiempo también salieron las noticias, ¿no? Esta forma de trabajo como una posibilidad también a incluir en España, creo que con el gobierno del Partido Popular. sí, Y aún, gracias a Dios no ha salido, no ha salido adelante. no, Pero menos mal, porque me parece que es una, no. una explotación encubierta, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Hay mucha gente. A ver, si te lo tomas como un trabajo cuando estás estudiando como estudiante, que dices, bueno, pues trabajo para sacar un dinerillo como estudiante, bueno, es aceptable. Pero lo que no se puede aceptar es que a un profesional que lleva ya una trayectoria o que tú ya has terminado tus estudios, de que tú te quieres meter en el mercado laboral y que te digan, pues eso, te pagamos 450 euros, no estás asegurado porque no tienes seguro médico, ¿vale? No tienes tampoco cotizas a tu jubilación, nada, es como pagarte 450 euros en negro, tú trabajas 20 horas, tienes tus obligaciones naturalmente, tú aportas todos tus conocimientos y bueno, pues eso, nada, estás explotado y no te aporta nada más que eso, los 450 euros, que claro, por supuesto, si tienes que desplazarte y demás, eso te genera unos gastos que a ti nadie te los paga, ¿no? O Ujú. sea, es una forma de sacar a flote el trabajo en negro y además, en el momento en que tú aceptas ese tipo de empleo, tú estás fuera de las listas de desempleo. O Claro. sea, tú no figuras en las listas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se baja mucho en la estadística los desempleados, Ujú. ¿vale? Entonces, yo estoy totalmente en contra de eso. Entonces, como yo soy coherente, o sea, suelo ser coherente con las cosas, con las ideas y demás, entonces yo dije, mientras yo me lo pueda permitir, o sea, el día que yo necesite el dinero para alimentarme, Ujú. vale, hago eso y lo que haga falta. Pero no es el caso en este momento, entonces yo eso no lo voy a comentar. Y entonces dije, bueno, pues prefiero, en vez de que me dé 450 euros, prefiero hacerlo gratis. Vale. Y la forma de hacerlo gratis es voluntariado. Voluntariado con refugiados. Sí, fue cuando yo empecé con el voluntariado cuando empezó a llegar a Alemania esta masa de Ujú. refugiados del conflicto que hay en Siria. Y bueno, pues la primera experiencia fue a las 4 de la mañana, nos mandan un aviso que llega un autobús con un par de autobuses con los refugiados aquí a la zona donde vivo yo, que había que ir a atenderles y a recibirles y demás. Y entonces yo dije, bueno, pues esta es la prueba de fuego, o si resisto esto, tiro para adelante con ello, ¿no? La situación que me encontré fue una situación muy dramática de familias jóvenes, muy jóvenes, de la edad de mi hija o de tu edad, me imagino que estás en esa edad también, a la misma que mi hija, más o menos, y con niños, criaturas pequeñitas, sin calzado, sin abrigo, y esto era 4 de la mañana y había 5 grados bajo cero esa noche, ¿no? Ostras. Sin alimento, sucios completamente y con un miedo, o sea, tenían pánico. Venían, o sea, venían tan chiquititos hechos, tan pequeñitos en todo, que es que, o sea, fue un impacto que yo después cuando llegué a casa me pasé llorando mucho rato. Y bueno, pues Oh, pánico, me fue una imagino. experiencia dura, ¿eh? ¿Eh? Fue muy duro. No solo de pánico, que sentían pánico esta gente. Y me imagino que con sus razones tendrían para ello también, porque la sensación, al menos a través de los medios de comunicación, era que no, que no son muy bienvenidos en ningún sitio los pobres, ¿verdad? Sí, el tema está en que llegan aquí y aterrizaban, te puedo decir que aquí es como aterrizar en Marte. Su cultura no tiene nada que ver con la cultura alemana. Y luego la, la- 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 la mentalidad alemana, o sea, son bastante fríos, Ujú. ¿vale? En el trato. No quiere decir que no sean nada buena gente, no tiene nada que ver eso, pero son muy distantes en el trato. Entonces, en esa situación uno necesita un poquito de que le arropen, ¿no? Es lo que yo pienso o como yo lo siento, ¿no? Pero ese arropar a estas personas no se daba allí, había una distancia marcada, ¿no? Um, yo cuando vi aquello, además o sea, se llevó bebida, agua y fruta, porque no se sabía si había alergias, no había alergias o qué, y no se atrevían ni a tocar el agua. Entonces yo cuando vi aquella situación dije, esto hay que acercarse un poquito a las personas estas, es que No se atrevían a tocar el agua. no, ni a coger botellas de agua para beber. Fue Y, muy sorprendente. y no sé, me llama mucho la atención, porque estaban bloqueados quizás, o por el No, miedo. no, tenían miedo.
tenían miedo de todo, miedo de coger una pieza de fruta, miedo de coger una botella de agua. Luego también, o sea, el protocolo que se seguía, el protocolo era muy, o sea, se tenían que sentar en un determinado sitio todos, entonces se les iba llamando uno a uno para ir cogiéndole los datos. Claro, por supuesto, ninguno tenía documentación, todos decían eso, lógicamente, porque si vienen de un conflicto bélico donde han pasado la frontera ilegalmente y llegan a Alemania, lo primero que le piden es la documentación, por supuesto yo me pongo en su situación y yo tampoco la daría, Claro. Joder, lógicamente. me recuerda mucho a la situación que yo he vivido cuando estuve trabajando mucho tiempo, 10 años, con menores extranjeros no acompañados, cuando los chavales recién llegados vienen aquí y les hacemos pasar por tomarle las huellas, por la reseña policial, por todo Sí, ese proceso que es tremendamente frío y, sí, no sé, a mí me da la sensación de que es nada más llegar, recibir una torta en la cara, ¿no? O sea, bueno, sí. me ha venido un poco a la cabeza esas imágenes también, ¿no? De chavales muy Sí, sí, pequeños en un contexto policial siendo reseñados como delincuentes. Mm. sí. Sí, aquí esto era un poco, o sea, era como llegan, los recibimos, les hacemos una revisión médica rápida, por si Ujú. acaso tenía cualquier cosa Que no nos contagien, ¿no? Sobre urgente, todo. ya, pero nadie se acercaba, nadie les daba el calor humano. Yo vi una falta de calor humano ahí, ¿no? Entonces yo, claro, yo vi esa situación y a mí me dio igual. Yo me levanté, me fui donde estaban sentados, cogí el agua, les di agua, como pude, porque ellos no hablaban alemán, tampoco hablaban español, lógicamente. Inglés, dos palabras, yo tampoco hablo inglés, me defiendo como puedo, pero no hablo inglés. Bueno, pues yo como pude de corazón les expliqué que no pasaba nada, que podían coger fruta, cogí una caja de fruta, cogí una caja de botellas de agua y se las acerqué, ¿no? Y las fui repartiendo y tal, ¿no? Y bueno, pues ya debe ser que había alguien o sea, hubo un señor, ¿no? Del grupo de refugiados que dijo algo, ¿no? Dijo algo, debía ser como una especie de líder del grupo o algo así, ¿no? Dijo algo, entonces ya empezaron a coger las cosas, ¿no? Y este hombre, pues nada, me sonrió. Entonces, el que tuviera la capacidad de sonreír en esa situación, el hombre, a mí me impactó mucho. Luego me impactó mucho también, bueno, la primera familia que atendí para tomarle los datos era un matrimonio muy joven con 2 niños y el niño pequeño debía tener como 2 añitos o algo así, empezó a vomitar y la madre le tapó la boca para que se tragara el vómito, que yo le dije, por favor, o sea, le quité la boca y le limpié al niño, ¿sabes? Porque tenía miedo la mujer de que si vomitaba el niño, que les pasara algo, que les echáramos o algo, ¿sabes? Hostia. Yo Fue muy duro. me he quedado, según estabas hablando, me he quedado clavado con la imagen esa de los refugiados hambrientos por un lado, comida y sedientos, comida y bebida por Sí, otro sí. lado y no dar el paso de cogerlo, de alguna manera intuyendo que eso era para ellos, ¿no? Sí, 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 no, estaba claro para ellos, estaba puesto para que ellos lo cogieran, pero no No querían. cogerlo por esa sensación de, no sé, no sé qué palabras poner a lo Miedo. que esta gente podía sentir en ese momento, la verdad. Pero es Pues muy... pánico. Mm. Yo era mi sensación pánico, entonces el pánico te paraliza y no haces nada ya. O sea, después de todo lo que llevaban viviendo, era como, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué nos espera aquí? A ver qué van a hacer con nosotros. Entonces no se sabía si les iban a deportar, Claro. a devolver o qué iban a hacer con ellos. Aquí sí estaba ya programado, ¿no? Teníamos ya aquí preparada o sea, un polideportivo para que llegaran allí, se pudieran duchar y tuvieran, en fin, se habilitó, ¿no? Hasta que luego encontraron vivienda, etcétera. Entonces yo ya vi eso, llegué a casa, lloré mucho, mi marido estaba también conmigo, ¿eh? Mi marido se hizo voluntario también, nos fuimos los dos con el tema. Él más que nada arrastrado por mí, por mi pasión, ¿no? Porque pero bueno, él me apoya en todo, ¿no? Cuando llegué a casa, bueno, pues eso, me inflé a llorar un buen rato y al día siguiente dije, yo puedo aportar algo aquí, yo puedo hacer algo, ¿no? Y dije, vale, pues continúo con el tema, ¿no? Y nada, me puse manos a la obra, me apunté otra asociación, o sea, como voluntaria, pues esto era en una parecida Cruz Roja, pero ellos gestionaban solamente la recepción, lo único del trabajo de después lo hacía otra asociación, entonces les dije que me hacía voluntaria también con ellos
Y nada, pues me asignaron un grupo de chicos, había uno menor, 17 años, pero bueno, fue mayor de edad al cabo de un par de meses o así. Pues esos chicos jóvenes de entre 17 y 18 años hasta 22, 23, ¿no? Bueno, pues es bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, lo primero, claro, el aprendizaje del idioma, la tramitación de la documentación, las revisiones médicas, etcétera, ¿no? Y a pesar de lo que se dice de la cultura árabe y todas estas cosas, y yo siendo mujer, ¿no? Con un grupo, todo hombres, en la casa donde estaban residiendo, eran 12, yo tenía asignado un grupo de 6, los otros 6 eran con otra voluntaria. Siempre hubo mucho respeto hacia mí, mucho, y mucho agradecimiento. Hoy en día están ya insertados en la sociedad alemana, de esto hace ya 3 años y medio o por ahí, cuando empezamos con este tema. Y me los encuentro por aquí, porque viven aquí cerca algunos, ¿no? Y bueno, pues algunos están trabajando y otros están haciendo su formación profesional, hablan alemán ya, claro, naturalmente, pero no se olvidan, ¿no? De lo que hemos vivido juntos, ¿no? Ellos cuando me ven les da muchísima alegría. Vaya momento de su vida apareciste. Es que no se pueden olvidar, es Sí, imposible. sí. Hay un par de ellos que a mí me preocupan porque, bueno, siempre sabes que ahí está el camino fácil, ¿no? Uh-huh. Aquí también los hay, caminos Uh-huh. fáciles, ¿no? Refiriéndome pues al tema trapicheo de drogas y demás, ¿no? Hay un par de ellos que yo sé que andan con esos temas, siempre se los digo, cuando les veo, dejar esto, tenéis que tirar por aquí, no hay manera. Pero bueno, subsisten, sobreviven, yo qué sé, no Uh-huh. sé. No sé, porque claro, yo tampoco puedo dedicar el 100% de mi tiempo a ello, ¿no? No. Y bueno, pues ahí están. Ahí están, lo que digo, unos ya muy resertados. De hecho, uno de ellos ya tiene su novia alemana y tal. Y bueno, de mí ya van ya casi no contactan conmigo, quiere decir que no me necesitan. Y Uh-huh. eso es una cosa muy buena, ¿no? Estuviste en Eso por un un lado. residencial, ¿no? Me imagino que era una especie de casa de acogida con ellos. No, o sea, lo que se hizo fue primero alojarlos en el polideportivo. Uh-huh. Había como 600, ¿vale? Para un pueblo de 20.000 habitantes, estoy hablando, ¿vale? Es un pueblo pequeño donde yo vivo. 20.000 habitantes, 600 refugiados ahí metidos en el centro oeste del polideportivo. Es mucho, se ve, ¿no? Se ve cuando salen y demás, ¿no? Al principio no salían prácticamente, tenían mucho miedo, pero bueno, luego lo que se hizo fue ubicarles en casas, en pisos, o sea, lo que se diría pisos, ¿no? En España, Uh-huh. que aquí son casas, ¿no? Entonces, en viviendas, por grupos, ¿vale? Había familias que sí venían completas con la mujer, el marido y los niños, pero la mayoría eran todo hombres jóvenes, pues los que huían para que no les reclutaran en la guerra, ¿vale? O sea, no tenían más remedio que irse, porque si no, les hubieran matado. Y, y nada, pues han estado ahí en estos pisos, recibían una ayuda del Estado, ¿vale? El Estado pagaba la vivienda y además cobraban una ayuda de unos 350 euros, por ahí más o menos, 350, 400, pues para sus cosas de la vida diaria. Es decir, con descuentos en los transportes también, ¿no? Pero bueno, tenían que pagar su transporte, eh, para pagarse su comida, su ropa, aunque recibían mucha ropa al principio donada, pero claro, todo el mundo tiene su orgullo, ¿no? Digamos que no queremos vivir todos de la caridad, siempre. La caridad está muy bien, pero no queremos vivir de ello, a pesar de que mucha gente diga, no, es que tienen mucho morro, no sé qué tal. No. Vivirlo desde dentro se vive de otra manera, ¿no? Y nada, en cuanto han empezado con su formación profesional, aquí la formación profesional es dual, es decir, te haces una formación y además haces prácticas en una empresa, la empresa que te forma te paga un sueldo durante tu formación, ¿vale? Un sueldo que Buena idea. viene a ser en función del mercado en el que estés formándote, ¿no? Del ramo.
Pero vamos, suele ser entre unos 800, 900 euros mensuales el primer año para llegar al tercer año de formación a los 1.200 o así. ¿Vale? Entonces, en el momento en que han empezado a hacer una formación, esa subvención se les ha retirado y ellos se pagan su vivienda y se pagan su manutención. ¿Vale? Tienen Lógico. asistencia social, pero vamos, que ya no es depender económicamente tanto del Estado, ¿no? Yo creo que esa gestión la ha hecho muy bien Alemania y es algo que se podría aplicar en España. Lo único que en España las ayudas sociales son menos. ¿Son menos? Yo tengo mis... ¿No? ¿Son menos las ayudas sociales en España, crees tú? Pregunto, Sí, ¿eh? sí. No, no, Sí, sí. Al refugiado se le da a lo mejor techo y alimento, pero no se le da un dinero adicional para su vida diaria. es verdad. Mm. ¿Sabes? No se les da pues en lo que serían las ayudas sociales que se le da a un español que ya no tiene ningún tipo de recurso. O sea, existe un tipo de ayuda social en España que es durante X tiempo, tampoco es ilimitado. Pero vamos, que ese tipo de ayuda social es la que también se le ha dado aquí al refugiado. O sea, se han gestionado, se han hecho partidas especiales para ello, pero se ha gestionado como el Hartz-IV, que le llaman aquí, para la asistencia social que se hace a cualquier ciudadano alemán o que viva en Alemania, aunque no sea alemán, y que tenga derecho a ello. O sea, aquí lo que es la gestión de la ayuda social es muy diferente en España. Aquí se protege mucho la familia en ese sentido. Es decir, yo, por ejemplo, con el grupo que he estado trabajando, este último grupo que he estado trabajando, eran madres con niños, con hijos, y que están solas, o sea, que por circunstancias de la vida no tienen el marido. Y dependen estos niños de estas madres, ¿vale? Estas madres por cada hijo reciben una ayuda. Y luego aparte ellas también, por no poder estar trabajando. Son madres que son muy jóvenes, o sea, media 30 años y media de hijos, 3 4 hijos. Ujú. O sea, Aquí imposible. el tema de la renta de garantía de ingresos tampoco es para... Que ahora tengo dudas, pero creo que no está en todos los lados la renta de garantía de ingresos. En Euskadi sí que tenemos, que supone unos ingresos mínimos, luego complementados por el número de hijos que tengas, también recibes una cantidad y también hay un complemento para el pago de la vivienda de alquiler también, PCV se llama. Pero creo que esto ocurre en Euskadi, pero creo que no ocurre en otras comunidades autónomas. No, en Madrid, por Yo no ejemplo. tengo datos, ¿eh? O sea, creo que en otros sitios no se da así. No, en Madrid no. En Madrid no se da así. En Madrid, la renta que tú recibes por hijo, no sé si son 100 euros o algo así. Vale. Y ayuda para el alquiler y demás. O sea, tienes que estar en una situación prácticamente de indigencia. Sí, sería un poco lo que aquí son las ayudas de emergencia social, ¿no? Es decir, cuando ya no Sí, puedes subsistir de ninguna manera, hay una partida eso es. presupuestaria en los ayuntamientos que además tiene un límite. Cuando se gasta, se Sí, gastó. Pues que las sí. personas en extrema necesidad pueden recurrir a ello. Aquí también te voy a decir una cosa, aquí también se paga mucho impuesto, pero luego repercute en el ciudadano. Claro, así está bien ¿Qué quiere pagarlo. decir que, claro, pero me refiero a que se paga, por ponerte un ejemplo, lo que yo he cobrado aquí, ¿no? Que no me importa decirlo, porque es que además pienso que en España se debería pagar también así los sueldos. O sea, yo tenía un sueldo de 2.600 brutos al mes, ¿vale? 2.600. Es el mínimo que se paga a un educador social, el mínimo. Por ser extranjera y por mi situación no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, aprovechan la circunstancia y me pagan el mínimo. Bueno, yo lo acepto. Si hasta ahora he estado trabajando de voluntaria, pues tú fíjate, menudo chollo, que me paguen y todo por hacer lo que me gusta. Bueno, total que se me quedaba el sueldo en mi situación, ¿vale? Unos 1.800 euros. O sea, es decir, me han estado descontando prácticamente un 30 y pico por ciento, ¿vale? De impuestos directos a mi sueldo, ¿no? Te quiero decir que es mucho lo que se paga de impuestos, muchísimo, muchísimo lo que se paga de impuestos. Pero luego eso se utiliza para proteger al que lo necesita
Y luego para, pues eso, tienen, claro, tienen todas las carreteras, las autovías, todo súper, siempre súper arreglado y siempre están haciendo cosas, ¿no? A nivel social. Ujú. Entonces, en España nos negamos bastante a pagar impuestos, también porque tenemos unos sueldos muy bajitos, ¿no? No se puede pagar más Porque me tampoco. atrevo a decir también que a veces no vemos eso, ¿no? No vemos que los impuestos repercutan en nosotros mismos y vemos como también muchas personas se lo están llevando por detrás, todo ese dinero. Pero luego hay otra cosa que yo veo aquí, por ejemplo, muy interesante, que es el impuesto directo a la iglesia. Es decir, si tú te declaras católico, a ti de tu nómina te descuentan, pues no sé, es un porcentaje, pero vamos, que mensualmente, pues ponle de media unos 40 euros. Tú pagas religiosamente, Ujú. nunca mejor dicho, 40 euros todos los meses de tu nómina a la iglesia, porque tú quieres ser católico o protestante o yo qué sé, de cualquier otra religión, o judío, ¿no? Entonces Ujú. tú pagas directamente a tu iglesia y no tienen por qué pagarlo de los impuestos indirectos como lo pagamos en España. Es más Entonces, obvio, se ¿no? coge claro, yo en España, yo aquí, no tengo iglesia, o sea, no soy ni católica o sea, soy aconfesional, ¿no? Entonces yo aquí no pago impuesto para la iglesia, pero en España sí lo pago indirectamente. Ujú. Entonces esto es una cosa que yo, por ejemplo, sí que me llevaría, remitiendo un poco a las preguntas, ¿no? De tal, ¿no? Que sí que me llevaría para España, es decir, vale, queremos apoyar a la Iglesia Católica, pues tú que eres católico, apostólico romano y vas a misa y te gusta mucho la Iglesia, pues lo pagas tú directamente de tu nómina y oye, funciona, ¿eh? Aquí hay mucha gente que lo paga, Ujú. ¿sabes? Que no quiere decir que la Iglesia se quedaría sin dinero, pero bueno, por lo menos la gente que no lo quiere apoyar, pues no tendría que pagarlo, ¿no? Seguimos arrastrando aquí estructuras de hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya, ya, sí, sí. Es también tener un poco la sensación de que en otros sitios se pueden hacer las cosas de manera diferente y de hecho se hacen las cosas de manera diferente, ¿no? Es lo que abre un poco la mente. Que no es imposible Sí, que las cosas no. funcionen así. Lo único que yo veo, por ejemplo, aquí en los servicios sociales, ¿no? O cuando yo me apunté a la oficina de empleo para saber lo que se vive aquí, como parado, ¿no? A pesar de no trabajar y demás, dije, bueno, yo me apunto a ver qué es lo que hay que hacer aquí, porque como educadora social, pues me interesa saber ese punto de vista, ¿no? Y a pesar de que yo no cobraba ninguna ayuda, no tenía derecho a nada, pero bueno, mi derecho a apuntarme como desempleada o en búsqueda de empleo. Y luego también para ver el trato, en fin, un poco la experiencia esa, ¿no? Y a pesar de eso, de que no se me proporcionaba nada, simplemente me apunté y demás, o sea, aquí te dan una cita cada X tiempo, entonces tienes que ir y lo que hacen es cuando vas a la cita presionarte a tope, o Para sea, que no ocurra, ¿no? meterte bajo presión para que cojas cualquier trabajo, da igual el que sea, para que irte fuera de las estadísticas de desempleado. Claro, si tú te apuntas a la oficina del INEM, Claro. digamos, empiezas a contar en la estadística. Y fue impresionante, porque yo se lo dije al final. Bueno, a mí me cambiaron te asignan un técnico de empleo, digamos, ¿no? Entonces, ese técnico de empleo se tiene que preocupar de que tú encuentres un trabajo y busques un trabajo a toda costa. Da lo mismo, sea un mini job o sea el que sea. La cuestión es fuera de las listas, ¿no? Entonces, claro, yo con todas decía lo mismo. No, no, es que yo me he apuntado, pero yo no quiero un mini job. Yo quiero un trabajo de lo mío. Yo soy educadora social y yo quiero trabajar de educadora social. Yo no quiero trabajar en un supermercado de cajera, que es muy Ujú. digno. Pero yo me he apuntado porque quiero trabajar de educadora social. Afortunadamente puedo elegirlo. O sea, Ujú. no todo el mundo puede, yo lo sé, es un privilegio, es un privilegio. Pero en otras circunstancias de mi vida yo he trabajado de todo, ¿eh? Yo he hecho, madre mía. Pero en estas circunstancias yo decía eso, ¿no? Entonces me cambiaron de técnico de empleo pues como 5 veces. A la quinta ya le dije, mira, yo me da la sensación de que estáis todo el rato presionando solamente para sacarme de la lista, o sea, sacar a la gente de la lista, ¿no? ¿Qué te De respondió? desempleados y tal. Y me dijo, sí, Mm. es eso. Vale. Al menos sinceridad, está bien. Claro, me dijo, sí, es eso, pero no lo podemos decir abiertamente.
Se lo digo porque estamos aquí entre usted y yo y bueno, pues no, yo no lo puedo, digamos, No puedo hacer explícito en el justificar. espacio público, sí. Claro. Entonces, era eso, ¿no? Yo lo que he visto también, pues por ejemplo, con el grupo que he estado trabajando, de estas mujeres, pues la presión que les hacen para sacarle de esas ayudas también, para que cogieran también cualquier trabajo, porque en el momento en que cogen un trabajo, se les retira las ayudas. Aunque ese trabajo no cubra el 100% de sus necesidades, Da igual. aunque sea un Porque trabajo de por los 200 niños van a seguir euros, cobrando. y yo 400 euros que no te da para vivir, y mucho menos en Alemania, te Sí, los 400 euros, pues lo que hacen es que lo que tú ganas de los 400 euros te dejan 100 y el resto te lo descuentan, se lo quedan ellos, digamos. Se lo quedarían para compensar las ayudas que te están dando. vale, o sea Se coge, que al final, yo que sé, si estás recibiendo, por poner un ejemplo, 1.000 euros de ayudas, si tú coges un trabajo de un mini job de 400 euros, te complementan mm, los 600 que te faltan. sí, te complementarían esos. O sea, tú tendrías los Es una 400, trampa también. es decir, te descontarían los 400 esos que tú vas a ganar de los 1000 que te están Vale. dando. Bueno, hasta cierto punto es lógico también. Pero tienes que tener en cuenta que estos son madres que tienen 3 y 4 hijos Tienen que atenderlos, sí. pequeños y que hay que llevarlos a escuela, hay que atenderlos, vamos, que es que son niños, que es que no son adultos los que tienen, ¿no? Son madres muy jóvenes y la mayoría sin formación, que lo que deberían hacer es primero tener una formación para poder hacer algo. Que los trabajos que siempre les van a dar son los peores. ¿Vale? Aunque son madres alemanas, son mujeres, son personas eh, nativas de aquí, son personas que están en riesgo de desadaptación social, ¿no? O sea, y que, bueno, son personas que han tenido fracaso escolar, fracaso personal, o sea, vienen del fracaso. Es otro ejemplo de qué insensible es muchas veces la administración pública a las necesidades familiares, ¿verdad? No es lo Sí, mismo estar solo que tener que criar a 4 hijos pequeños. O sea, no, no no es se lo mismo. puede trabajar y criar a 4 hijos pequeños. Claro. Esa es la discusión que yo tenía con esta empresa donde yo he trabajado, ¿no? Lo que yo les decía, a ver, es que uno se tiene que poner en la situación. Es que se tiene que poner uno, tú no puedes mandar a como que pretendían, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, mandar a una de las personas a una de estas mujeres con 5 hijos, ¿eh? 5 hijos. El más pequeño, 2 añitos, ¿vale? La más mayor en la adolescencia, pero viviendo con otra familia. Es decir, que el siguiente era pues 10 añitos o por ahí. Sí, 10 añitos y luego 2, el más pequeño. Y entre medias otros 2, ¿vale? Entonces pretendían que fuera con la bicicleta a trabajar a 15 kilómetros de su casa en un mini job, ¿vale? Con la bicicleta, 15 kilómetros de su casa, ida y vuelta, ¿vale? Además tiene que llevar a sus niños al colegio y aquí ir con la bicicleta a trabajar, yo te puedo decir que en invierno nieva. Mm, ya, ya. Sí, sí, que no es posible. Es imposible. Y la mayor parte del tiempo en primavera está lloviendo todo el rato. ¿Sabes? Llueve, sale el sol, llueve, sale el sol, llueve. De repente en un día te puede caer tres tormentas, ¿no? O sea que lo de ir con la bicicleta está muy bien, es muy natural y muy bien y a los alemanes les encanta, pero la situación de esta mujer era imposible. No puede hacerse 15 kilómetros con la bicicleta, ida, 15 kilómetros vuelta, por 400 euros y atender a sus hijos, llevarles al cole, recogerles, etcétera. No, porque es que ya destroza la mujer. Y además, Es que va a tener un accidente, está claro. ella teniendo la sensación también, es otra parte muy lógica a comprender también, de que no, un mini job de estos, un trabajo de estos tampoco le está solucionando la vida, porque está cobrando prácticamente lo No, mismo que con las ayudas, o cobrará lo mismo, no, imagino. y es que además no está cotizando, es que no está cotizando para su jubilación. Para más narices, además. Sí, no está cotizando para su jubilación. Seguridad social tiene por la asistencia social, pero nada más, no está cotizando tampoco para la seguridad social. No está haciendo, o sea, es simplemente el quitarle de la lista. ¿Con cuántas medidas al final se toman por parte de las administraciones, sobre todo de este tipo de servicios, ¿no? Que al final son tan humillantes para las personas? O sea, que Claro. cualquiera de los que han tomado este tipo de decisiones o que han organizado este sistema estarían completamente, no serían capaces de hacer este tipo de historias. ¿Me explico? No.
no serían capaces de hacer ese esfuerzo por conseguir un trabajo y en cambio se exige a los demás y se exige a las personas que son más vulnerables y que más dificultades tienen. He estado trabajando con ellas y ellas quieren formarse, quieren tener un trabajo, pero no saben cómo y nadie les se lo dice. Nadie les dice cómo. Les dicen, tú tienes que hacerlo, pero nadie les dice cómo. Ese es el mayor problema. Entonces, yo en estos meses que he estado con ellas, yo les he enseñado a por dónde tienen que tirar, cómo pueden hacerlo. ¿Cómo pueden hacer un...? Es que simplemente el escribir su currículum evita eso. Aquí es súper complicado en Alemania, aquí te piden 1000 cosas. Tú tienes que presentar una carpeta con todo, con todos los títulos, con todo. O sea, es una historia. Te piden también referencias de las otras empresas donde has estado. En fin, es muy complicado, ¿no? Y si tú eres una persona de estas, incluso para pedir un puesto para formarte, ¿no? En una escuela de formación profesional, te piden también tu currículum. Pero si tú no lo has hecho nunca y nadie te ha dicho cómo se hace, es una barrera y estás haciendo, claro, ellas lo que estaban haciendo con este proyecto era, digamos, hacer esa formación para poder meterse en el mundo laboral de nuevo. Pero dentro de esa formación entra eso, el que tú sepas cómo hacer un currículum, cómo se hace aquí en Alemania, ¿no? Cómo lo puedes redactar, la fotografía que tienes que poner. La foto que yo tengo en el perfil de Facebook es el tipo de foto que se requiere aquí en un currículum. O sea, para que veas tú que es una foto, a mí me parece una foto un tanto ridícula, la tengo para que la gente me vea la cara, para que sepa quién soy. Porque ya quedé con otro grupo aquí de españoles, no nos conocíamos y cuando llegué nadie sabía cómo yo era físicamente y fue un poco complicado encontrarnos. Entonces dije, bueno, tengo que poner una foto y puse esa misma, ¿no? Pero que a lo que me refiero, que tiene que ser todo es todo como muy burocrático. Entonces, si tú eso no se lo enseñas, ellos no van a saber cómo encontrar un trabajo, ¿no? Por mucha presión que tú le metas, es que te va a dar igual. Es que no les van a coger en ningún sitio si no saben cómo desenvolverse en una entrevista personal, ¿no? Entonces, eso era una de las cosas que chocaba un poco con mis compañeras, porque mis compañeras se dedicaban a meter presión, 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 que es lo que hacen aquí, ¿no? Me ha Es venido presión. una idea a la cabeza, Gloria, que te quiero expresar también. Se me viene a la cabeza cómo aquí, en Euskadi en concreto, se gestionan las ayudas públicas de empleo, el sistema de empleo, que es la Lanbide. Sí. Y cómo, que también son los encargados un poco de repartir las ayudas públicas que pueda haber también para inserción o para otro tipo de historias, ¿no? Y cómo nosotros, que somos educadores y que tenemos una formación, quien más, quien menos, su cultura, somos incapaces muchísimas veces de entender el contenido de los papeles que estas personas tienen que gestionar. Es decir, yo Sí, tengo que pedir ayuda al propio Lanbide para comprender esos textos o a mis compañeros para comprender esos textos. Y están sí, entendiendo que personas que igual inmigrantes recién llegados o personas que no han tenido ningún tipo de formación o que están en una situación de vulnerabilidad social tremenda, entiendan sí. y puedan gestionar esa documentación. Parece increíble. Parece increíble que incluso pues que lo puedan gestionar a veces. O sea, es sorprendente. Pero Sí, bueno, no, aquí lo que te encuentras, yo por ejemplo, como extranjera aquí, ¿no? Yo he tenido que gestionar mucha documentación. Mi idioma materno es el español y yo el alemán lo aprendí. En su momento sigo aprendiéndolo porque un idioma siempre se sigue aprendiendo y yo te puedo decir que lo hablo como te estoy hablando a ti ahora mismo en español, o sea, prácticamente bilingüe, ¿no? Pero en casa hablamos además alemán siempre, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando he tenido que hacer algún documento, ¿vale? Y mi marido está trabajando, oye, no puedo tirar de él. Entonces he tenido que ir a gestionar algún documento y cuando he preguntado en cualquier institución, yo qué sé, pues por ejemplo en el INEM, ¿no? Lo que correspondería al INEM o a la oficina de empleo aquí, pues yo no he recibido ninguna ayuda, para rellenar ningún documento. Ya te apañarás. O sea, aquí está el documento, ya te apañarás. Y de esto que dices, pero bueno, vamos a ver, puedo preguntar o... Bueno, es que, a ver, nuestra cita ya, aquí va todo por citas. Nuestra cita ya ha terminado, bueno, pues podemos concertar otra cita y, a ver, para rellenar el documento y dices, pero bueno, qué absurdo es todo esto, ¿no? uf,
Eso suponiendo que la persona sea generosa y esté dispuesta a ayudarte, porque normalmente no te ayudan en la gestión de nada. Tienes que buscarte la vida como puedas. Siempre, claro, tiras o de... Bueno, yo he tirado mucho de mi marido porque al ser alemán, pues oye, lo tengo más fácil, pues me ha dicho, hoy lo hemos rellenado, lo que sea, ¿no? Pero hay cosas que aun siendo él alemán, que tampoco entendía. De decir, ¿y esto y aquí qué ponemos? ¿No? Pues, yo qué sé. Sabes que la ayuda no se recibe así tan fácil en las instituciones. Y cuando yo he trabajado cuando yo trabajaba en la Comunidad de Madrid, yo trabajaba en la parte de agricultura, se llevan todas las gestiones de la Unión Europea de agricultura, subvenciones y demás. Entonces venían muchos abuelitos de estos que tienen su terrenito y que venían por una subvención y demás, gente que apenas sabía escribir, incluso gente que firmaba con el dedo porque eran analfabetos, eran muy mayores, personas muy mayores. Y yo he oído de compañeras decir, no, yo lo siento, pero vamos a ver, aquí no estamos para rellenar nada, ¿eh? Solo lleva usted que se lo rellene su hijo. Perdona. O sea, creo que eso, lo de la falta de empatía, ¿no? Porque es una falta de empatía total. ¿Qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué hay detrás de que nos saltemos una norma de civismo tan básica, ¿no? De que hay una persona delante tuyo que te pide ayuda para rellenar un documento que es importante para esa persona y haya personas que sean capaces de decir, no, 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 este no es mi trabajo. Y fuera. Pues Y que eso resulte más cómodo realmente que el hecho de decir, venga, ven aquí que lo hacemos en un titá. Yeah. O sea, Es que yo creo que a mucha gente se le olvida el privilegio que tiene de tener un trabajo, de tener una estabilidad financiera. Hombre, evidentemente no tiene una estabilidad emocional, porque está claro que es que una persona que hace eso, sus emociones están, no sé, hechas polvo, creo yo, o su interior, ¿no? Pero es por eso que se han acostumbrado a lo que tienen, siguen en esa zona que le llaman de confort, no salen de ahí y eso genera ahí un callo, un desgaste, ¿no? Es como estar sentado siempre en la misma silla, al final la silla se desgasta, se estropea, ¿no? Pues yo creo que eso es algo parecido, ¿no? Está siempre en el mismo puesto. Es muy frecuente también en los servicios sociales, ¿no? Que las personas que estamos trabajando aquí exijamos de alguna manera, directa o indirectamente, a las personas con las que trabajamos que funcionen como funcionamos nosotros, que estamos en una situación de, lo que tú has dicho, de privilegio, de tranquilidad, cuando ellos Sí, están expuestos a un montón de peligros e inseguridades, ¿no? Yo creo que es uno de los sí. errores también, de no poder entender que nuestras circunstancias no son las mismas que las suyas y no se les puede exigir lo mismo y mucho menos se les puede valorar porque no sean capaces de hacer las cosas como nosotros. Yo creo que la gente se olvida de que tiene una persona delante. Sí, eso es verdad. Empieza a pensar que es, o cuando le llaman, la gente cuando les llama usuarios, o los usuarios, ¿sabes? Yo eso, los ciudadanos son personas, da igual, no les pongas una etiqueta, es una persona como tú. O sea, yo eso que se olviden, que tienen una persona delante, que tiene, por lo que sea, necesita en ese momento tu ayuda o de tu trabajo, del trabajo que tú haces, ¿no? Pues, ¿por qué no? Siéntate, exprésate, habla con una persona, no con un número, no con una estadística, no con un usuario o como le quieras llamar. Simplemente con una persona. Me da igual que sea una persona adulta o que sea una persona, un niño, ¿no? Pero es una persona. Trátale como una persona, no le trates como un mueble o como una cosa o como... Eso se ve mucho. Y aquí, por ejemplo, se ve también mucho, muchísimo, muchísimo. Yo he dejado en un supermercado, dejé el carro lleno en la caja y me fui, pero lo hice a posta. Porque es que la chica, eran un Lidl, tanto que se ve Lidl en España también, ¿no? Eran un Lidl. Desde el principio la muchacha, o sea, me trató fatal simplemente porque soy extranjera. Siempre que iba a comprar al supermercado, o sea, siempre tenía o algún comentario o siempre algo fatal, ¿no? No mal, sino fatal. Entonces ya un día me hartó y dije, bueno, pues nada, hoy ya, como ya estoy harta de esta muchacha, de esta cajera, pues bueno, pues nada, voy a llenar el carro y cuando llegue a la caja le voy a decir que me lo he pensado mejor, que no quiero comprarlo.
Ese es un Food the System, claro que sí. Y entonces lo hice, puse todo en la cinta. Yo sabía que no iba a poder volver a ese supermercado, pero es igual. Puse todo en la cinta de transportadora, el carro súper lleno, todo en la cinta, incluso quedó algo en el carro, porque no cabía. Y cuando ya ella empezó a cobrar y tal, que yo ya vi que la situación ya era un poquito más complicada para ella, dije, ay, es que no lo voy a comprar. Me lo he pensado mejor. Oye, que muchas gracias, ¿eh? Buenos días. Y me fui, tan ancha. Dije, no vuelvo aquí, pero o sea, fue como un de esto de decir, es que lo tengo que hacer, es Lo que tengo que tengo devolver, hija de puta, ¿no? Así se dice. sí, algo así, ¿no? Bueno, total, que al final el supermercado ese Lidl cerró, ella no trabaja, o sea, abrieron uno nuevo, súper grande, enorme, no sé qué tal y cual, y ella ya no trabaja allí más. Entonces he vuelto a ser cliente de, porque me viene muy bien que está cerca de casa, ¿no? Pero vamos, que esto fue al principio de venirme a vivir aquí, ¿no? Que vives mucho el tema del... O sea, yo lo pienso y digo, madre mía, pobrecitos, porque yo tengo medios económicos, ¿vale? Afortunadamente puedo vivir normal, no tengo lujos ni nada de eso, pero normal, tengo para comer, tengo un techo, tengo una familia, tengo cariño, tengo un lujo, vamos, es de lujo todo, considero. Y pienso en las personas estas inmigrantes como yo aquí, pues inmigrantes, pero que vienen para buscar un trabajo, para buscar una salida a su vida, para buscar un apoyo financiero para su familia, un techo, y que les traten tan mal. Y luego nos extrañamos, ¿verdad?, de que las segundas generaciones muchas veces hayan mayor integrismo o mayor odio, ¿no? Nos extrañamos. Sí, Son personas que han estado viviendo ese tipo de situaciones sistemáticamente y además sí, con un añadido respecto a la situación tuya, ¿no? Que es tú luego puedes irte a tu casa tranquilamente y vivir en un contexto seguro. Pero a ellos cada sí, gesto de estos les empuja a la marginalidad y a sí, un dolor mucho más profundo, o sea, a la más absoluta sí, exclusión, ¿no? Y luego nos sí. extrañamos, Yo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se preguntan, por ejemplo, los franceses con esa segunda generación o tercera generación de personas extranjeras que ahora resulta que tienen pensamientos mucho más integristas que sus propios padres, ¿no? Bueno, pues sí, la respuesta es sí, mucho sí. más sencilla a veces de lo que intentan vendernos por otros sitios, ¿verdad? Pues que les hemos... Aquí pasa con los turcos, pasa eso. Aquí hay mucho turco de segunda, tercera, cuarta generación ya también. Y ocurre eso. O sea, luego, yo, por ejemplo, cuando hablaba con los chicos sirios, ¿no? Em, yo me sentía una privilegiada en el sentido de, totalmente, en el sentido de, yo soy inmigrante aquí, ellos también estaban considerados, bueno, más refugiados, ¿no? Considerados como refugiados, pero realmente el sentido es, has dejado tu casa, ¿no? Pero yo decía, pero yo puedo volver a España cuando yo quiera, ellos no. O sea, No, yo pensaba en eso y yo me horrorizaba el tener que pensar que no podría volver jamás, nunca jamás a España. Es decir, no puedo volver, me ponía en la situación, ¿no? De no poder volver nunca jamás a España, porque se ha destruido por una guerra. Yo decía, pero vamos a ver, no me extraña que tengan pesadillas. y además, después de toda esta historia, además, hay como una presión, ¿no? De que tienes que además estar agradecido por lo que tienes, porque te Eso. hemos acogido. Es que es un Sí, funcionamiento muy perverso el que ocurre con sí, las personas sí. refugiadas. Sí, sí. Yo aquí he oído también de todo, ¿eh? Aquí hay mucha gente que está en contra de ayudar al refugiado, ¿eh? En este pueblo. O sea, que aquí se conoce todo el mundo. Que aquí la mayor diversión es ir a misa. O sea, por que te hagas una idea, ¿no? Ahora, yo vengo de Madrid, aquí yo a veces me siento como una extraterrestre, pero bueno, a mí me interesa todo. Y bueno, como vivo en un sitio muy bonito, muy verde, muy tal, pues bueno, una cosa compensa la otra, quizá. Y que puede volver a España siempre que quiera, ¿no? Pero aquí hay mucha gente que está en contra. Entonces dices, pero bueno, ¿cómo no puedes darte cuenta que eso puede ocurrir aquí? Que de repente se líe parda, se líe una guerra y te quedes sin nada y te tengas que ir a otro país. Y siendo a lo mejor una persona ya adulta, te tengas que adaptar a otro país, a otras costumbres y a un país donde ni siquiera conozcas el idioma y donde tu cultura no se tocan, porque aquí la gente no se toca. Que nosotros que somos tan, Ya pasa siempre una tan, cosa. Yo he pensado muchas veces un poco en términos parecidos a lo que tú comentas, ¿no? Es decir, damos por hecho que aquí no va a haber una guerra.
o aquí o allí, que no va a haber una guerra, ¿no? Mm. Porque en nuestra vida no hemos vivido una guerra. Miento, los españoles sí. Lo que pasa es que no se produjo en nuestra tierra, ¿no? Ya. Eh, si históricamente te pones a analizar los datos de cuánto tiempo ha pasado, por ejemplo, España sin una guerra en su territorio, ¿de qué estamos hablando? ¿De 70 años? ¿Cuántos son? No sé, Sí, tanto, sí. que es la vida de una persona. Es decir, que en términos históricos siempre ha habido guerra en estos contextos, ¿no? Entonces, presuponer que no nos va a pasar a nosotros también es presuponer demasiado. Sobre todo viendo también Sí. las políticas que están haciendo algunas personas que tenemos en el gobierno que no son precisamente pacifistas. Ya, ya, ya. Ya. Ahora estoy yo siguiendo un poco las noticias de lo que está pasando en las reuniones, estas últimas que están teniendo en Europa por el tema de, pues esto, de los pobrecitos, los refugiados estos que están llegando con las pateras a Italia, que no les dejan de entrar. Sí. No he entendido yo muy bien lo que quieren hacer, de hacer unos campos de refugiados para meterlos ahí a todos. En otros No países. entiendo. Es No, que no. en el propio país. Sí, de También se habla hacer. incluso de hacer campos de refugiados en África, para que no vengan a Europa. Ya, pero eso que arregla. Una idea que me conecta mucho también con las ideas locas que han tenido muchas veces las administraciones públicas, autonómicas y estatales, ¿no? Para frenar, por ejemplo, la supuesta avalancha, porque no comparto para nada esa palabra, de Ya, menores extranjeros no acompañados, ¿no? Una idea muy peregrina era, vale, hacemos centros de acogida en Marruecos, financiados por España, pero en Marruecos, de manera que podemos hacer repatriaciones de manera encubierta. Les mandamos allí, sabemos que van a estar protegidos. ya. Bueno, hay Pero cosas eso que es, hacen que son muy locas. pero eso es lo de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Exacto. O una forma de calmar conciencias y decir, bueno, yo les mando para su país, pero ya les pongo los recursos para que estén protegidos. De Porque todas maneras, o cosas sea, muy locas que creo se que hacen, por ese miedo al extranjero, ¿no? Que es precisamente lo que luego provoca, ¿no? Las situaciones que realmente nos tienen que dar miedo, ¿no? Esos odios que a veces, bueno, perdona, no, yo creo que eso se cura todo, el miedo al extranjero se cura siendo extranjero uno mismo, ya. ¿sabes? Viajando al extranjero. Tú viajas fuera, pero no te vayas a un país, aunque también lo vas a vivir. Quiero decir, yo me he venido a Alemania y es Europa. Dentro de las diferencias no es tanta diferencia, ¿no? Y yo aquí estoy protegida por la ley y por todo y tal, y aún así vivo el racismo muy a menudo, ¿no? O la xenofobia, muy a menudo, ¿no? Lo único cuando digo España, pues todo el mundo relaciona España-Mallorca, Mallorca fiesta, fiesta, uy, qué bien, me lo paso muy bien. Ujú. Pero si no digo nada o no hablo, porque no se me note el acento, porque no tengo que decir nada en ese momento, lo que sea, si no notan mi acento, entonces pueden pensar, como me pasaba cuando iba con los refugiados, que soy árabe, por la pinta que yo tengo. Puede ser. Entonces ya cambia la cosa, ya, o sea, hay distintas escalas. Entonces, tú como español extranjero, si hablas de fiesta, está muy bien, pero si hablas de busco trabajo, está fatal. O sea, no, no te aceptamos, ¿vale? Si vienes como turista, sí, si no, no. Entonces, luego está la otra categoría, la del árabe o la mujer árabe, que, claro, la mujer árabe fomenta el machismo, es la imagen que se tiene, ¿no? Fomenta machismo, sumisa, y eso nos perjudica a todas las mujeres alemanas, con lo cual, vamos, rechazo total y absoluto. Ya diciendo, esto es un sinsentido, esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué oportunidad puede tener una mujer? Que aquí hay mujeres sirias que no son, que no tienen el Islam como religión, que simplemente son, o no tienen ninguna religión, o incluso hay alguna católica. Te quiere decir que no, que no llevan el velo, ni van con las trazas típicas que se espera, ¿no? No sé. Es algo que, lo que yo digo, el racismo se cura, la gente racista se cura viajando, siendo ellos mismos extranjeros en algún sitio, ¿no? Y lo que yo les decía aquí a mucha gente, cuando no te olvides, porque cuando a mí cuando he sufrido el racismo, no te olvides que cuando vas a España,
de vacaciones, ahí está todo lleno de extranjeros, ¿eh? Todo lleno de españoles, de gente como yo. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, no vaya a ser que te pase algo. Porque es el miedo ese, ¿no? Lo que tú dices, el miedo al extranjero. Qué fuerte, Gloria. Sí, yo la verdad es que yo quiero volver a España, ¿eh? Yo me quiero volver a España porque echo mucho de menos ya mis niñas, ahora mis nietas y tal, y quiero verlas crecer y me estoy gastando una pasta en vuelos a Madrid solamente por eso y bueno, eh, no sé cómo, claro, necesito un trabajo para volver, ¿no? Pero bueno, ya me buscaré la vida. Entonces mi intención es volver a España, pero la experiencia de vida aquí, esto ha sido, vamos, una lección de vida bestial. Si yo antes, porque todo el mundo tenemos nuestro punto racista, creo yo, ¿sabes? Y Sí. nuestro punto de discriminar a los demás, somos humanos y cometemos errores como todo el mundo. Pero vamos, que la experiencia de vida aquí, o sea, en ese sentido, si me quedaba algo de xenofobia o racismo, lo típico de qué harta estoy de, no sé, cuando tienes a unos vecinos árabes, ¿no? De sus costumbres o siempre van en guetos, pero nunca nos hemos parado a conocerles, ¿no? Como yo he hecho aquí, yo he conocido esa cultura aquí y no es tan diferente a la nuestra, ¿eh? Incluso en el idioma tiene muchas palabras muy parecidas a las nuestras, ¿no? Es decir, que yo no la defiendo, la cultura árabe, hay muchas cosas que a mí no me gustan, pero lo que sí que defiendo son a las personas, ¿no? Que han crecido en ese contexto y para ellos es normal quizá, ¿no? Aunque muchos no lo vean normal, ¿no? No Vale, sé, es pues, un poco... ya sabes que no hemos respondido quizás a las preguntas que teníamos en mente, pero creo que la entrevista ha sido mucho más interesante así que de otra manera. Aunque algunas sí que se han ido respondiendo poco a poco, ¿eh? Yo lo dejaría aquí y te voy a explicar un Vale. poco el motivo. El motivo es que estamos grabando un vídeo que ya lleva 1 hora y pico de vídeo y Sí. entonces voy a tener dificultades para colgarlo en Facebook por el tamaño del Ah, vídeo, vale. por otra razón. Sí, sí. Pero de todas maneras creo que has dicho tantas cosas interesantes que yo ahora estaría muy pendiente a los comentarios de la gente, porque creo que las situaciones que tú has explicado, un poco que has vivido en primera persona, muchos y muchas personas que trabajamos en los servicios sociales, las estamos viviendo también en el otro lado, ¿no? Entonces es muy interesante ver a una trabajadora cómo ha vivido en sus propias carnes ese maltrato institucional, ¿no? Que a veces nosotros mismos Sí, provocamos y normalizamos y no nos damos cuenta de que lo estamos ejerciendo, ¿no? Creo que esa sí, parte es muy interesante. Esa parte y, bueno, y prácticamente todo lo que has dicho. Te agradezco mucho sí, que hayas participado un poco en la primera entrevista que hemos hecho de estas. y, y un poco la idea era esa, ¿no? Poder ver y comprender un poquito el trabajo que desarrollamos diferentes personas en diferentes contextos, ¿no? Para que podamos entendernos mejor entre sí, nosotros y un punto más allá, ponernos cara también para que luego sea más fácil sí, contactar. Es decir, a Gloria ya le conocemos. Como le conocemos, sí, sabemos quién es, sabemos un poquito de cómo sí, piensa y es más fácil que luego alguien te pueda pedir consejo o ayuda en caso de que lo necesite. Mil sí. gracias. Bueno, gracias a ti, Gorka, por escuchar, ¿vale? Porque yo también saco mi parte de aquí. Vale. Me siento escuchada aquí en un punto, Es yo qué curioso sé. poder hacer estas cosas, ¿verdad? Por videoconferencia. A mí me costaba Sí, también contactar contigo así y mucho más grabar la entrevista, ¿no? Porque es también salir un poco de mi círculo de seguridad y decir, ¿qué cojones estamos haciendo, no? Pero es verdad ya, joder, las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, nos permiten tener un contacto personal que a veces no lo tenemos, pero porque no queremos salirnos un poco de la rutina, pero es una herramienta cojonuda para ayudarnos entre sí, nosotros, ¿no? sí que lo es, sí que lo es. Una cosa, este verano a lo mejor voy por Bilbao, ya te aviso. Pues tomamos un café o Nos tomamos una cervecita. Sí, es que estamos programando, una hora del porque día. queremos ir, o sea, desde Madrid, vamos a coger coche de alquiler y nos vamos a ir hacia arriba porque mi marido no conoce la zona de Cantabria, Pues me va a País Vasco encantar. y demás. Entonces, ah, mm, tenemos ganas de ver también el Guggenheim y tal, y aprovechando, pues ya te daría un toquecillo y Vamos nos a tomamos una una cerveza. cañita por ahí, que es lo que se Sí, nos da sí, bien. Vale, sí, pero vamos, perfecto. ya, eso será en agosto, o sea que Pues ahora es todavía más falta. fácil, ahora que nos conocemos y nos ponemos caras, es más fácil todo eso, claro que sí. Claro, claro, Vale. no, además yo tengo muchas ganas, ¿no? De, pues eso, el grupillo que tenéis ahí en Bilbao,
pues conoceros personalmente también y demás, y aprovechando ese viajetillo, pues oye, para tomarnos unas cervecillas, hacernos una merienduca bilbaína. Yo he visto ya también que ya vamos cogiendo un poco callo con el tema de las videoconferencias. Para cualquier cosa ya sabes que estamos por aquí, que se pueden hacer Ya, muchas muchas cosas a través de gracias. este medio, ¿vale? Muchas gracias. Lo que vosotros necesitéis, yo también estoy aquí. Si alguien, no sé, necesita cualquier cosa de mí. Estamos en contacto para lo que Y yo sea. encantada, encantada y feliz de poder colaborar y aportar algo, aunque sea un poquito, porque yo, bueno, no sé. Yo No, creo que es más que un poquito. Bueno, ya veremos a ver qué dice la gente, a ver qué comentan, bueno, ¿vale? sí. Te iba a decir que tienes mi permiso para cortar, recortar y hacer lo que quieras hacer Pues con yo el... creo que la idea es que si Facebook me lo permite, subir el vídeo entero, porque no quiero cortar nada de lo que has dicho, la verdad. Y Lo creo que que ha sido una tú entrevista quieras, bastante bien hilada todo. Entonces, lo que yo lo voy a dejar tú, tal lo cual, que ¿vale? tú veas, Si luego, lo que tú por veas, lo que sea, por tamaño no me lo permite, tendré que recortar. claro. Yo confío en ti, Gorka, Yo 100%. no. Yo confío en otras Pero yo personas, sí, pero bueno, a ver qué yo sí. sale. Yo confío en ti. Sí, sí. Voy a intentar a ver si consigo subirlo, ¿vale? Muchas gracias, Gloria, de verdad. Bueno, a ti que tengas un buen día. Gracias, hasta luego. Venga, gracias.